Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos elfos, que son muy fáciles de realizar. Podemos aprovechar restos de hilos o de lanas que tenemos en casa. Los elfos tienen alrededor de 8 centímetros de la altura sin contar los pies. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2,5 milímetros. Necesitamos también un poquito de relleno y 2 trozos del cordón. Primero vamos a hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Dos aumentos. 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos un punto y 2 puntos en el mismo. Repetimos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento de puntos bajos, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Deberíamos tener 18 puntos. Ahora tejemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 18 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Son vueltas número 4, 5 y 6. Tejemos 18 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos 6 vueltas. En la vuelta número 7 vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y una disminución. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto.
tejemos un punto bajo y ahora para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos un punto y una disminución. Un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución y la última repetición, un punto, una disminución. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 8 vamos a disminuir solamente 4 puntos. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 8 es igual que el motivo de la vuelta número 7. Es un punto bajo y un menguado o una disminución. Hacemos un punto bajo y una disminución. Repetimos un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, y cerramos la vuelta. Sacamos un poquito el punto para que no se escape y vamos a rellenar un poquito la cabeza. El extremo del anillo mágico escondemos dentro. Volvemos a coger el punto y vamos a hacer una vuelta más en color blanco. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Deberíamos tener 8 puntos bajos. Vuelta número 9, tejemos sin aumentar, tejemos 8 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Ahora vamos a cambiar el color del hilo. Subimos un punto de cadeneta, cortamos este hilo, cerramos el punto y vamos a añadir el hilo que vamos a utilizar para hacer el vestido. Añadimos el hilo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Subimos 3 puntos de cadeneta. Vuelta número 10, vamos a tejer en punto alto.
echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto alto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos añadido el hilo. Y ahora en el resto de los puntos hacemos 2 puntos altos en cada punto. Hacemos un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Deberíamos hacer 7 series de 2 puntos altos. Si contamos con la primera serie donde hemos hecho las 3 cadenetas que sustituyen el primer punto alto, en total tenemos 8 series de 2 puntos altos. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. Un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 11, vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto bajo y un aumento. Vuelta número 11 tejemos en punto bajo, solamente vuelta número 10 tejemos en punto alto. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Un punto bajo y 2 puntos bajos. Repetimos, un punto bajo y 2 puntos bajos. Un punto bajo, 2 puntos bajos, un punto bajo, cerramos la vuelta. Ahora vamos a atar estos dos extremos y esconderlos dentro de la cabeza. Vuelta número 12, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. Dos puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 2 series hechas, repetimos el mismo motivo otras 6 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 13, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento.
Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 14. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Pero la primera serie vamos a dividir en dos partes. Entonces empezamos la vuelta con 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Cuatro puntos bajos, un aumento. Tenemos una serie, repetimos otras 6 veces más y después deberíamos tener 2 puntos bajos para terminar la vuelta. Aquí también aumentamos 8 puntos. Terminamos vuelta número 14. Después de la última repetición de la serie completa, tenemos 2 puntos bajos. Aquí tejemos un punto bajo en cada punto. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 15, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 16. El motivo que repetimos 8 veces es 6 puntos bajos y un aumento, pero aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos con 3 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Seis puntos bajos, un aumento. Repetimos la serie otras 6 veces más. Después deberíamos tejer 3 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Tenemos 16 vueltas. Vamos a hacer una vuelta más. La podemos hacer con el mismo color o cambiar el hilo. Para cambiar el hilo, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto y añadimos el hilo que vamos a tejer la última vuelta. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Los dos extremos podemos esconder dentro de la vuelta. Y ahora vuelta número 17. Subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos altos en el mismo sitio. En el mismo punto donde tenemos las 3 cadenetas. Hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora saltamos 2 puntos bajos y en el tercer punto bajo hacemos un punto deslizado. Repetimos el motivo. 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos en el mismo sitio. 1 y 2. Saltamos 2 puntos bajos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 3 puntos de cadeneta
y 2 puntos altos en el mismo sitio. Saltamos 2 puntos bajos, en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. El último motivo terminamos en el mismo sitio donde hemos empezado esta vuelta. Hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Aquí tenemos el cuerpo. Ahora vamos a hacer el gorrito. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. Vuelta número 2 hacemos sin aumentar. Tenemos que hacer 6 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto y un aumento. Hacemos un punto y en el siguiente punto hacemos 2 puntos. Repetimos un punto bajo, y un aumento. Un punto y un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, vuelta número 4 hacemos sin aumentar. Deberíamos tener 9 puntos bajos. Colocamos el marcador. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 5 es 2 puntos bajos y un aumento. Aumentamos 3 puntos.
Así que el motivo tenemos que repetir 3 veces. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado. 2 puntos bajos en el mismo punto. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora deberíamos tener 12 puntos, vuelta número 6, tejemos sin aumentar, así que tenemos que tejer 12 puntos bajos. Vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y hacemos 3 puntos bajos por separado, y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después tejemos una vuelta sin aumentar. Deberíamos tejer 15 puntos bajos. Vuelta número 9. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Primero subimos un punto de cadeneta y hacemos 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta y después tejemos una vuelta más sin aumentar. En la vuelta número 10 deberíamos tejer 18 puntos bajos. Cerramos la última vuelta con un punto deslizado, como siempre. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo. Y cerramos el punto. Ahora vamos a hacer los zapatos. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y vuelta número 2 hacemos también 8 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la primera vuelta. Primero cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la primera vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 2 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos un punto bajo, otro punto bajo, y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Vamos a repetir el motivo.
cogemos un punto bajo, otro punto bajo, y ahora una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. Ahora deberíamos tener 6 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto y escondemos los dos extremos dentro de la labor. Cortamos un poquito más y hacemos otro zapato igual que este. Tenemos los dos zapatos, ahora vamos a hacer las manos o los guantes. Formamos un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y hacemos otras 2 vueltas de 6 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y tejemos otra vuelta de 6 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y los dos extremos escondemos dentro. Hacemos otra pieza igual que esta. Ya tengo todas las piezas hechas, ahora vamos a colocar el gorrito. Lo podemos pegar o coser. La unión de las vueltas de la cabeza dejamos por detrás. Ahora, para colocar los guantes y las botas, necesitamos dos cordoncitos, uno para las manos, que tenga un poquito más que el diámetro del vestido, y el de las botas tiene que tener doble que el de las manos. Y ahora, por último, vamos a marcar los ojos y la boca. Enhebramos una aguja con el hilo en color negro. Si los elfos queremos colgar en el árbol de Navidad, le ponemos un cordoncito por detrás del gorro. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.